La introversión y la extroversión son dos dimensiones de la personalidad que describen las diferencias en la forma en que las personas obtienen y dirigen su energía, su atención o su interés. Esas características influyen en la manera en que interactuamos con los demás, cómo procesamos la información y cómo manejamos las situaciones cotidianas. Aunque la mayoría de las personas tiene rasgos tanto introvertidos como extrovertidos, cada individuo tiene que inclinarse hacia uno de los dos extremos según las circunstancias. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Y en este episodio hablaremos de introversión o extroversión, dos formas de ver el mundo. Comenzamos. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Mi nombre es Joel Rodríguez. Ale, amiga y colega, bienvenida a este episodio. ¿Cómo estás? Bien, contenta porque, bueno, pues estamos grabando un episodio más y la verdad es que, bueno, pues también hemos tenido muy buena respuesta esta temporada. Así que muchas gracias a todos por sus likes, sus comentarios, todo lo que nos haga retroalimentarnos. La verdad es que siempre será bien recibido. Y bueno, pues en esta ocasión con este tema que la verdad es muy interesante porque justo lo hemos dicho en otros episodios, de pronto hay mucha información sobre psicología y como que ya hasta nos adueñamos de ciertos términos, aunque no seamos psicólogos. Y es muy común escuchar, por ejemplo, este tema, ¿no? Y eres introvertido o eres extrovertido. Y no sé si realmente sepamos a lo que se refiere, pero precisamente vamos a hablar el día de hoy de ello. Así es, Ale, porque yo recuerdo cuando iba en la escuela, bueno, en la preparatoria, escuchaba eso, ya se escuchaba eso del ser introvertido o extrovertido, y en los lugares de trabajo, mis primeros trabajos también escuchaba eso, ¿no? Recuerdo también, algunos test de personalidad que literalmente son así, eres introvertido o extrovertido, te hacen una serie de preguntas y eres esto. Ujú. Y esa es la importancia de este episodio, Ale, porque como lo platicaba nuestra invitada, Erlinda Pacheco, cuando hablamos de trastornos de personalidad y ahora que, bueno, hemos hablado de otros temas, hay una situación aquí donde es muy común que a través de redes sociales o de internet pongamos etiquetas o cataloguemos a las personas o incluso nos cataloguemos, porque yo hice un test de esos cuando era adolescente y el resultado es que era introvertido. Ajá, y después volví a hacer otro y muchos años después y ahora soy extrovertido. Entonces, bueno, por eso quisimos tocar este tema. Y para empezar, le tenemos que ir a los orígenes, de dónde sale, quién se inventó estos conceptos de introvertido, extrovertido, a qué se refería. En realidad, estos fueron inventados allá por Suecia en 1920 por un psiquiatra, Carl Gustav Jung. Y según su teoría, una persona extrovertida buscaba, ¿cómo decirlo? El contacto que tenía con el mundo era exterior, hacia el exterior. Mientras que el introvertido, por el contrario, o como contraparte del extrovertido, buscaba la forma de mirar hacia adentro, de empezar de adentro hacia afuera. Sin embargo, Ale, tendríamos que llegar al primer paradigma que vamos a romper, y es que nadie es 100% introvertido y nadie es 100% extrovertido. Sí, creo que tocas un punto importante que son todas estas pruebas que, bueno, pues creo que nos pueden hacer en la escuela, en el trabajo o nosotros mismos, ¿no? Como habíamos dicho en otros episodios que tenemos ahí sobre test de personalidad, donde precisamente hemos hablado de que pues ya podemos encontrar en internet cualquier cosa, ¿no? Y si no han visto ese episodio, por ahí está el enlace para que lo puedan ver. Pero a lo que voy es, podemos recibir esta etiqueta, como bien lo decías, que nos lo hacía a favor nuestra invitada de compartirlo y entonces, pues quedarnos con esa etiqueta, ¿no? Y entonces, si en un test hace muchos años salió que era yo introvertido, pues me quedo y conservo esa etiqueta por el resto de los años y a lo mejor hasta me compro la idea, ¿no? Y me comporto como un introvertido y en realidad ni lo era. Si bien es cierto que estas pruebas, las validadas, las que sirven, por ahí tenemos varios episodios sobre ello, repito, pues funcionan para ciertas cosas, no pueden dar tampoco un panorama tan amplio porque, vaya, son preguntas generalizadas que hay, que usan, se usan, perdón, a través de la estadística y que nos dan precisamente un panorama, ¿no? De cómo puede ser la persona, pero en realidad no pueden definir bien lo que somos. O sea, si a veces uno mismo en realidad batalla para describirse, no, no sé si te ha pasado, Joel, pero cuando te dicen descríbase, híjole, pues, ¿qué digo? ¿No? Y eso que medio estás familiarizado con algunos términos o rasgos, pero es complejo decir que alguien o es completamente introvertido o extrovertido, porque creo que también dependerá mucho del escenario, en qué parte estamos hablando, con la familia, en el trabajo, con la pareja.
porque a lo mejor yo puedo ser muy extrovertido con mi pareja, pero muy introvertido con mi familia. Y también dependerá de ciertas cosas, no sé cómo veas tú, Joel. Sí, de hecho me llama la atención, Ale, el hecho de que con el surgimiento de Internet y que la información empieza a ser más asequible, pasó esto, lo que decíamos, ¿no? Ahora tenemos acceso a poder catalogarnos o catalogar a alguien. Y es que si revisamos simplemente qué significa la introversión o cuáles serían las características de una persona introvertida, pues vamos a encontrar muchas respuestas sobre que tiene que ver con que son personas dadas a la reflexión, a la introspección, a la concentración en sus propios pensamientos y sentimientos. Vamos a encontrar que son personas que prefieren pasar el tiempo a solas, o si van a estar en compañía de algún grupo de personas, tiene que ser un grupo muy reducido. Los introvertidos dice mucha información que son reservados y procesan la información de manera diferente para expresar sus ideas. Entonces, un introvertido, si usted hace un test de estos de personalidad, te va a decir que una pregunta puede ser, ¿prefiere leer un libro o pasar tiempo en una plaza comercial? Entonces, en ese tipo de conceptos, un introvertido, según varios test, preferiría leer un libro, pasar tiempo en su casa en vez de salir, no sé, participar en alguna actividad como escritura, como pintura, actividades que se hacen solos. En una reunión de trabajo o en el trabajo va a ser una persona que no va a compartir sus ideas tan fácilmente, que se va a quedar ahí callado, que cuando se haga una discusión o se tengan que aportar ideas, va a ser como el último en aportar una idea. Es decir, hasta incluso hay información sobre que nos dice cómo va a ser un introvertido en una situación estresante. Por ejemplo, si hay algún conflicto, alguna pelea con la pareja, con la familia, el introvertido se va a retirar a un lugar tranquilo a reflexionar. Entonces, esto me llama mucho la atención porque primera nos cataloga como una persona que o podríamos tomarnos nuestro tiempo para procesar lo que está ocurriendo y como lo hemos dicho en otros episodios, Ale, y si es otra razón, y si la razón por la que yo demoro en participar en una conversación, por la que se me dificulta interactuar en un grupo social, en una reunión, en una fiesta, en una reunión de trabajo, puede ser por otras razones, otras características de mi personalidad, o tal vez porque desconozco completamente el tema de que se esté hablando. Creo que tendríamos que analizar muchas cosas antes de catalogarnos o catalogar a alguien como introvertido, como extrovertido, como que socializas o no socializas, porque bueno, es muy común esto de polarizar y ir al extremo, y de hecho introversión y extroversión son extremos. Pero me llama la atención ese hecho. Tal vez tengamos que ver otras situaciones en particular para saber si efectivamente tendemos a tomarnos nuestro tiempo o por el contrario, estamos en blanco. Sí, acá, por ejemplo, me gustaría también hacer una acotación que se confunde la introversión con la timidez, ¿no? De pronto, es que eres muy introvertido. Y te digo, por eso iniciaba esto diciendo que ahora ya como tenemos los conceptos muy a la mano, pues es muy común que la gente que no está familiarizada los use. Y no está mal, pero me parece que también lo decíamos en algún otro episodio, hay que informarnos, ¿no? Cuando hablamos de las fake news, hay que ver nuestras fuentes, o sea, hay que ver de dónde. Y no es lo mismo ser tímido a ser introvertido, porque tú bien haces esta descripción. O sea, tiene que ver con, si yo soy introvertido, tiene que ver con desconectarme del mundo externo y empezarle a poner atención a esos procesos internos. Y entonces, bueno, pues por eso tiendo más a la reflexión, escucharme o incluso a la escucha activa para otras personas. Y repito, no es que ni uno ni otro esté bien o mal, sino más bien se trata un poco de aclarar. Creo que si entendemos esta definición de introversión, como más que me gusta el autoanálisis, ¿no? Que le presto atención a mi mundo interno, pues eso me va a permitir entender que no es lo mismo esta reflexión no propia, este escucharme, este aislarme de los estímulos externos para pues tener una escucha propia y reflexionar más bien sobre lo que hay en mi mundo interno es muy diferente eso a la timidez, ¿no? En realidad, en la timidez sí podremos ver esta cuestión social, de habilidades sociales, de interacción. ¿Puede alguien ser introvertido y tímido al mismo tiempo? Sí, sí se podría, ¿no? En realidad, acá hay todas las configuraciones posibles, pero sí es importante entender que ni uno está bien ni el otro, tampoco ambos, incluso la extroversión también, son rasgos de personalidad y ya nos lo explicaba nuestra invitada que pues todos tenemos rasgos en realidad, ¿no? Y por ello podríamos tener de todo un poco. Así es, Ale. Y como decíamos, si son por los opuestos o los extremos, por el lado de la extroversión, entonces ese es el enfoque, el interés, la atención hacia el mundo externo, hacia afuera.
Y otra vez, ¿no? Vamos a encontrar que los extrovertidos tienen su energía, para interactuar con el entorno que les rodea, las personas que están cerca, les gusta estar rodeados de personas, se sienten más cómodos en grupos grandes, son expresivos, son habladores, por decirlo de alguna forma, no se me ocurre otra forma de hablar, les gusta hablar mucho, son, abiertos a la comunicación, procesan información más rápido, que los demás, porque en una interacción o en una discusión pueden procesar lo que está ocurriendo más rápido. No sé, son como muchas, digamos que son más los más sociables, ajá, los más buena onda, son esas personas que cuando usted llega a un trabajo son los que ya están hablando con todos, o son esos compañeros de escuela, si lo recuerda, que hablaban todo el tiempo, que hacían chistes. No sé, de esta parte de la extroversión me llama la atención lo que comentas, Ale, es ¿puede un introvertido ser tímido? Sí. ¿Y puede un introvertido ser extrovertido? Yo digo que también es posible. Y a título personal lo comento porque cuando este, tengo la necesidad o hay la situación de acudir a una fiesta, llego como introvertido. Así es, primero llego, veo, pienso de qué voy a hablar, pienso quién está, bueno, veo quién está, si los conozco, si los he visto de algún lugar, en algún momento, qué es lo que suena en la música, qué es lo que hay, y después de hacer esa introspección, que son las características de la introversión, y de procesar y analizar las cosas, entonces ya puedo ser el extrovertido, porque ya puedo llegar con los demás, saludarlos, platicar de lo que he escuchado, de lo que he visto, de lo que comentan, etcétera, de muchas cosas. Entonces, más que catalogarnos en un extremo o en otro, creo que llegaríamos a la parte L donde tendríamos que ver qué hay de las circunstancias o las situaciones de la vida cotidiana en las que pudiéramos demostrar más rasgos introvertidos o demostrar más rasgos extrovertidos, o en su defecto, que me convenga más una cosa que la otra. Y ahí creo que hasta entraría la manipulación, ¿no? Que también tenemos un episodio sobre la manipulación, véanlo, la verdad es que está muy interesante, porque pues a lo mejor, digo, no estoy diciendo que en todos los casos sea lo mismo, pero que tanto manipulo la situación o persuado, porque también lo veíamos en ese episodio, para pues como que se vayan acomodando las cosas. ¿Qué tal que es una entrevista de trabajo, ¿no? Y me conviene más ser introvertido que extrovertido, porque pues a lo mejor para el puesto lo requiere, ¿no? Alguien con más secrecía, ¿no? Alguien que a lo mejor pues prefiere actividades en solitario, grupos reducidos, que pues al final sea reservado, silencioso, porque la información va a ser confidencial. No van a querer en ese puesto a alguien extrovertido. ¿Por qué? Pues porque tú lo acabas de describir muy bien. Alguien extrovertido, pues si no hay plática, la genera, ¿no? Y entonces está buscando de pronto, pues cómo hablar, platicar, comunicarse, compartir con otras personas, lideran grupos. A lo mejor el puesto de trabajo tiene que ver con ello, ¿no? Ser líder de una empresa y entonces pues alguien introvertido como que no va a encajar. Sí, a lo que vamos con esta parte es, pues justo lo decías bien, nadie puede ser completamente uno, completamente el otro, puedes estar más cargado a un polo, eso sí puede suceder, pero hay gente que domina muy bien los dos y digo, eso está padre, tal como nos estás poniendo en el ejemplo, Joel, porque pues eso ayuda, habrá momentos donde convenga sacar más un personaje que otro y podemos pues, funcionar. Pero hay gente que no, también hay gente que, porque a lo mejor alguien que nos está escuchando hasta este momento dirá, no, pero yo sí tiendo más a preferir estar en solitario, ¿no? A grupos reducidos, no me gusta el ruido. Ahora que pasó recién, ¿no? Un festival de música acá, alguien me decía, es que hay mucha gente, ¿no? Es que el ruido, bueno, pues entonces tiendes más hacia la introversión y es válido. El mismo Jung lo explicaba así, ¿no? Hay tendencias a... Incluso esta parte de introversión, extroversión, Jung en algún momento también la explica hacia el lado de las parejas. ¿No? Porque ¿qué pasa de un introvertido y un extrovertido? Que será un tema interesante, pues a lo mejor para otro episodio hablarlo ya más desde la cuestión de pareja. Pero hoy en día lo que estamos diciendo es, o sea, te puedes cargar hacia un polo, puedes saber usar los dos. En realidad hay tantas combinaciones como sea posible. El tema creo que es entender bien los conceptos, Joel. Y recordaba, Ale, no hace mucho, no hace muchos años, buscando en las bolsas de trabajo, sí, encontré esta característica o sí, este requisito, vaya. Y decía, extrovertido. Ajá. Así literal, tal cual. Necesitamos una persona para este puesto extrovertido. Tal vez porque hemos asociado, o cuando escuchamos introvertido y extrovertido, lo entendemos como, introvertido es el que le cuesta mucho socializar y el extrovertido es el que puede socializar con todo el mundo aunque no los conozca.
Y tal vez por eso en algunos empleos o en algunas vacantes aparezca este requisito de extrovertido. Nunca he visto que pidan un introvertido, pero extrovertido sí. Si alguien ha visto los anuncios en las vacantes, por favor, háganlo saber en los comentarios. Pero me llama la atención este hecho de que cómo lo hemos asociado. Y bueno, aunque tiene algo que ver con esta parte social en un extrovertido, no necesariamente significa exactamente o solamente eso. De hecho, la introversión y la extroversión llevarían más allá las cosas porque en teoría, o con la práctica, mejor dicho, que con las actividades o las situaciones que vamos viviendo día a día, se pueden presentar situaciones donde podemos tomarnos nuestro momento. No sé, alguien hace una pregunta o usted le echa una pregunta a una persona, usted es esa persona que le hace una pregunta y pide un momento, analiza la información, lo que sabe, lo que le están preguntando y después externa una idea. Y no necesariamente eso tiene que ver con ser introvertido, sino simplemente me estoy tomando un tiempo porque la situación exige que piense de manera más detenida lo que está ocurriendo. O puede ser, en caso contrario, ¿no? Para iniciar conversaciones o amistades en lugares nuevos como el trabajo o la escuela, pues simplemente hablamos de un tema en común y todos opinan, damos nuestra opinión y ya somos parte del grupo. Creo que en esa situación, Ale, sí convendría más ver y analizar el que no se trata de ponernos una etiqueta, sino de ver cómo la introversión puede ayudarnos en algunas circunstancias y también la extroversión pudiera ayudarnos en otras. Sí, justo esto que decías, ¿no? De los introvertidos, por eso decía, tal vez no es como que encuentres en una vacante de trabajo personas introvertidas, pero bueno, uno que ha estado del lado donde reclutas de pronto personal, te das cuenta que alguien con información sensible, pues necesitas a alguien más reservado, ¿no? Alguien que pues no platique tanto de lo que hace, alguien que no comente tanto o que no quiera hablar todo el tiempo de lo que hace en el trabajo. Y entonces a lo mejor como tal no viene en una vacante, pero viene pues en el perfil de puesto y cuando te entrevistan, a lo mejor alguien hasta acá dirá, ay, por eso no me quedé en ese trabajo, ¿no? O por eso me quedé, porque entonces pues a lo mejor no es como que tal, como tal que lo pidieran, pero sí bien explicado, pues que necesitas a alguien más reservado y con esta capacidad a lo mejor más de introspección, más reflexiva. En realidad, como les decía, puede haber muchas combinaciones, pero sí creo que lo importante acá es conocerse, Joel, o sea... La reflexión de acá, como lo hemos hecho en otros momentos, es, ok, ¿no? Ya ando usando el soy introvertido, ¿no? O soy extrovertido, o Juanito o Pedrito es introvertido, extrovertido. Bueno, ¿qué beneficios me trae? ¿Qué beneficios me trae ser introvertido? ¿Qué beneficios me trae ser extrovertido? ¿Qué limitaciones también me puede traer? Porque pues, al final también puede haber algún desafío para mí si es que a lo mejor soy muy extrovertido y entonces pues a lo mejor se me dificulta estar solo, que también tenemos un episodio sobre la soledad. Búsquenlo, la verdad es que fue un en vivo muy interesante porque hablábamos de otra postura de la soledad y justo tiene que ver con ello, ¿no? Nuestro invitado, sin spoilearles mucho, pero para que se animen a verlo, quien no lo ha visto, pues hablaba de que no siempre estamos solos. Y entonces, para los extrovertidos, pues genial, ¿no? Porque en realidad, pues esto tiene que ver con que no siempre estamos solos. Entonces, si soy extrovertido, se me va a dificultar, a lo mejor estar solo, ir al cine solo, eso que comentábamos en ese episodio. A lo mejor se me va a complicar establecer límites o voy a estar muy pendiente de lo social, por ejemplo. Pero si soy a lo mejor introvertido, pues se me va a complicar de pronto. Cuando haya una reunión social voy a sentir mucho agotamiento, si es una cuestión del trabajo o ansiedad social, o a lo mejor voy a tener oportunidades más limitadas porque tendría que desarrollarme más socialmente. Puede ir hacia muchos rubros. Acá el tema es que se vayan ubicando, ¿no? O sea, a ver, ¿no? Me tiendo más hacia la introversión, más hacia la extroversión, eso me beneficia, no me beneficia, me ha traído problemas, no sé, creo que por ahí también podremos ir, Juan. Y es que hablando de las, más que consecuencias, de los posibles efectos de ser introvertido o extrovertido, según sea la circunstancia, o de inclinarse más hacia uno de los dos polos, me hace pensar en este hecho. Una persona extrovertida, digamos que tiene más desarrolladas sus habilidades sociales, ¿no? Puede ser un poco más asertivo, ¿no? En ese sentido. Puede ser una persona de redes sociales o que interactúa mucho en redes sociales. Y por el otro lado, la persona introvertida, pues lo decíamos, sería en una manera más lenta, más concentrada, mejor dicho, de analizar la situación o cuidar los detalles. Pero eso en ocasiones, en el caso de los introvertidos, podría llevarnos al extremo también de, pues, si es tanto lo que tengo
pensar y es tanto lo que voy a analizar para ver qué hago, pues en eso pudiera llevarme a preocuparme de todo, incluso hasta temas de ansiedad o incluso llegar a pensamientos obsesivos, ¿no? Y por el otro lado, también ser como las habilidades sociales desarrolladas al 100 en una persona extrovertida, pues también podría llevar al abuso de alguna forma por la parte de redes sociales o a que el todo dependa de una red social y que sea más fácil esta interacción porque obviamente puedo interactuar con un mayor número de personas. Independientemente de si tenemos más tendencias hacia la introversión o a la extroversión, creo que lo importante siempre será el tener confianza en uno mismo y conocerse. Porque lo hemos dicho en otros episodios, cuando partimos de ese hecho y sabemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, es más fácil identificar los riesgos, y lo voy a poner entre comillas, o las situaciones que pudieran generarnos algún conflicto en determinada situación social, laboral, familiar, etcétera. Lo decíamos cuando hablamos en un episodio sobre la Navidad, ¿verdad? A veces queremos ir, nos gusta estar con la familia, pero no nos gusta que la familia está pregunte y pregunte de, ¿y por qué ya no viene la novia, ¿no? ¿Y por qué te divorciaste? ¿Y por qué perdiste el trabajo? ¿Y por qué estás endeudado? ¿Y por qué no tienes dinero? ¿Y por qué no estás estrenando? Entonces, eso pudiera ser que a mí me gusta la parte social, me gusta interactuar con mi familia, pero no me gusta que me estén preguntando de esas cosas porque soy más reservado en esos temas o me genera incomodidad. Creo que ese sería el sentido que le damos a este tema, Ale, en el hecho de, pues, conocerse nos permite adaptarnos más a una circunstancia, saber hasta dónde es mi límite o mi tope, por decirlo de alguna forma, para evitar conflictos, problemas y demás. Sí, y justo te escuchaba y pensaba hasta en los temas de pareja, por eso lo decía hace un rato, esta cuestión de Jung, ¿no? Porque, pues, ¿qué tal que mi pareja no logra incorporarse a mi círculo social, ¿no? Y es este agotamiento social, esta tendencia más hacia la introversión. Bueno, pues eso también puede contestar muchas preguntas. O qué tal que a mí me molesta que mi pareja sea tan sociable, ¿no? Y entonces que quiera platicar con todo mundo y a lo mejor a mí no me gusta. O sea, creo que sí juega un papel importante el conocernos, el saber qué tendencia tenemos, si nos hace falta trabajar en ello o si así estamos bien, porque también puede ser válido pensar que estoy bien con ello y no pasa nada, siempre y cuando, lo decía también nuestra invitada en aquel episodio sobre trastornos de personalidad, no me esté generando un tema, ¿no? A nivel de trabajo, de escuela, de pareja, familia, ya si hay repercusión en una de esas esferas, habría que prestar atención. Y algo que también deberíamos de tomar en cuenta porque ha sido determinante en muchos temas, no solo en este, tiene que ver con el estándar social. Y sí, en la sociedad en la que vivimos estamos atados o condenados literalmente a esta parte del estándar social. Así que en el mundo que vivimos, culturalmente, se cree que una persona atrevida y social, un extrovertido, es mejor. Entonces, eso pudiera ocasionar que si nosotros tenemos más inclinaciones hacia la introspección, a pensar las cosas, a interactuar de a poco, una persona así pudiera sentirse presionada a cambiar su personalidad o a tomar decisiones con el afán o con la idea de encajar en el estándar y hacerse pasar por el extrovertido, porque el extrovertido es cool, el extrovertido es buena onda, ¿no? Tiene más posibilidades de relacionarse, en pareja o más posibilidades de caerle bien a las mujeres o a los hombres, viceversa, sea cual sea la preferencia. Y en eso sería, no sé, buscar como encajar en algo que no somos. Y obviamente eso en algún momento va a tener como una repercusión inmediata, lo vamos a ver, porque no es posible si nuestra tendencia o nuestras características no se inclinan a lo extrovertido y queremos andar haciéndole al social al bonachón, que esa palabra creo que ya no se utiliza, pudiera ser el caso donde pudiéramos generarnos conflictos o ansiedad o algún otro tema por intentar encajar en algo que en primera no somos, pero puede ser la presión social. Y me hiciste recordar una paciente que hace un tiempo me decía, es que mi hermana y yo somos muy diferentes, ¿no? O sea, mi hermana es más sociable y platica con todos y yo soy un poco más reservada. Y entonces ella pensaba que algo había mal con ella, ¿no? Porque pues, al final, para ser hermanas, pues ¿por qué no somos iguales? Y en realidad no tiene nada que ver con eso. Justo al ser diferente no hay un problema, repito, siempre y cuando encajemos en esta parte de no hacerte daño a ti, no hacerle daño a otros, no tener temas de adaptación en las diferentes esferas que lleva hemos mencionado y se mencionaron en otros episodios, el tema de ser es diferente, ¿no? Y nada, no es que uno sea más cool que el otro, porque en realidad acá ya mencionamos, ambos pueden tener bondades
y desafíos. El tema acá es que no te genere un problema, porque cualquiera de los dos en un extremo pueden empezar a generar un conflicto. Entonces, no hay nada de malo ni con uno ni con otro. Más bien es prestar atención, en mi caso, que me está limitando en algo, no me limita, y repasar. Como lo hemos dicho acá, el autoconocimiento es la parte más importante. Y en ese caso, si tendemos más o nuestras características de personalidad tienden más a la introversión, bueno, creo que pequeños cambios pudieran mejorar nuestra interacción social con las personas porque puede ser una necesidad laboral o puede ser una necesidad escolar. Recuerdo mucho cuando iba en la secundaria, si les tocó también eso, pónganlo en los comentarios, por favor, cuando tocaba exponer un tema. Y el equipo era de cinco, de los que fueran, y siempre había uno que hacía todo, uno que no hacía nada, y uno que nunca participaba en la exposición. Bueno, al menos así fue mi secundaria, no sé la de ustedes, pero había uno que no, ese no había forma de sacarle las palabras. Ahora que lo veo en retrospectiva, pienso, ¿con qué tendría que ver eso, no? ¿Cuál podría ser la posible razón o causa por la que le costara pararse frente al grupo, 30, 40 personas las que fueran, y exponer un tema? Bueno, creo que lo decíamos, al final puedan hacerse pequeños cambios. Obviamente todo esto va en pro de que está bien sentirse o catalogarse introvertido, está bien, es válido catalogarse como extrovertido propiamente, pero vamos a ver el hecho de ¿hay algún tipo de afectación? Es decir, porque yo me considero introvertido, eso me genera algún tipo de, no tanto como un conflicto, pero la dificultad sí es muy grande para hacer amigos, para conocer una persona, para hacer pareja. No sé, creo que eso sí nos daría como la pauta, ¿no? De dónde pudiera estar una posible área de oportunidad o algo que pudiéramos trabajar en nosotros. Si nos damos cuenta de que por el contrario, ser demasiado extrovertido también me está generando conflicto con mi familia porque pues ya dije cosas que no debería de contar de los primos o de los tíos, que porque ya como soy tan extrovertido y abierto a la comunicación, pues ya dije cosas de personas, las he catalogado, he contado cosas que son, bueno, creo que pudieran ser los casos, Ale, donde pudiéramos empezar a ver si hay algún tipo de afectación por uno de los dos extremos. En ese caso, pues obviamente hay formas, hay herramientas, siempre lo hemos dicho, el profesional de la salud mental aparece ahí como la referencia, es la persona que nos puede guiar, o por el contrario, si por el extremo al que nos inclinamos más, sea introversión o extroversión, la situación ahí va, fluye, pues, conflictos muy mínimos de vez en nunca, pues creo que tampoco habría necesidad de querer cambiar por encajar a un molde o por encajar en algún tipo lo decíamos, estándar social. Sí, creo que por ejemplo para las personas introvertidas es importante empezar de a poquito, ¿no? O sea, en realidad algo que muchas veces me preguntan es eso, oye, Ale, ¿y yo puedo socializar si soy muy introvertido? Bueno, es que justo lo acabamos de decir, o sea, no nada más tiene que ver con socializar, sino con muchas otras cosas, porque a lo mejor estamos hablando más de timidez que de introversión, pero si eres alguien introvertido, pues empieza de a poco, o sea, y te interesa a lo mejor empezar a manejar un poco más la extroversión, pues de interacciones de a poco, ¿no? Le empiezo a hablar un poquito más al compañero de trabajo, al compañero de clase, a mi vecino, a la gente que vaya teniendo cerca. Tampoco hay que irnos a la cuestión masiva, porque pues va a ser complejo brincar de un extremo a otro. No es imposible, pero va a costar un poco más de trabajo. También, como les decía, estos espacios sociales que se vayan ajustando más a lo que te gusta. O sea, si un festival de música es mucho para ti porque hay mucha gente, pues algo más a lo mejor más pequeño, ¿no? Que cumpla tus intereses, que donde encuentres gente afín, ¿no? Tampoco se necesita ir al otro extremo de, no sé, a lo mejor a mí me gusta la música clásica y me voy a un concierto de salsa, ¿no? O sea, en realidad, pues, también tus preferencias cuentan. Y creo que también será muy importante que vayas practicando las habilidades de conversación, ¿no? El famoso soliloquio. Pues podemos hablar frente al espejo, cómo soy, cómo me contesto, qué haría, ¿no? No es que estés, en una situación preocupante si hablas solo, al contrario, me parece que sería muy benéfico el poder escucharte. Y bueno, también las redes sociales, como tú lo decías, ¿no? Tienen sus pros y sus contras, pero me ayudan a interactuar más. Y entonces, bueno, pues a lo mejor puedo empezar a hacer plática con otras personas, pero también intentarlo persona a persona, me parece que será sumamente importante. Y bueno, ya para los extrovertidos, pues creo que sí es importante tomarse un tiempo para reflexionar lo que se va a decir, lo que se va a hacer, ¿no? A lo mejor no tanto desde este impulso, sino ir de a poco tomando este tiempo de reflexión, buscar momentos de tranquilidad, porque de pronto, como lo decíamos, es gente que no conoce muy bien qué es estar en calma, solo. Bueno, esto también te va a permitir
recargar energía, recargar pila, ¿no? Y volver otra vez al ruedo las veces que tú quieras. La escucha activa también será importante trabajar en ella, porque bueno, como tiendo a hablar, pues de pronto ya no escucho, como luego les digo, ¿no? Algunas personas apenas estoy hablando y ya estás pensando que contestarme. Y no está este proceso de escuchar realmente lo que el otro me está diciendo, realizar también actividades donde la creatividad se pueda dar, ¿no? Explorar otras áreas, que a lo mejor sea un poco más en solitario, pintura, música, bueno, ahí puede ser la que sea. Pero me parece que ambos se puede trabajar. El tema es, ¿para qué los quiero trabajar? ¿Los necesito trabajar? Y sobre todo, creo que lo más importante de este episodio es no etiquetarse bajo ninguna circunstancia, porque nunca vamos a estar por completo ni en un polo ni en otro. Y como decían los clásicos, la virtud está en medio de los extremos, ¿no? Entonces, decíamos, al final se trata de buscar esta interacción que nos haga sentir cómodos y que nos permita disfrutar de relaciones sanas y de relaciones agradables. Y en ese sentido, Ali, con esto, pues yo creo que vamos a la parte final de este episodio. De verdad, el tema es interesante porque, bueno, pues, vivimos en un mundo donde todo se cataloga, tenemos que ponerle nombre a todo. Y la verdad es que tanto la introversión como la extroversión son solo aspectos de la personalidad. Somos únicos e irrepetibles, no hay otro como nosotros en el mundo y creo que lo más importante de lo que trata esto em, es un tema de preferencia por lo que yo he heredado, ¿no? En cuanto a mi personalidad, a mi temperamento y todo lo que hemos visto en otros episodios. Entonces sí hay que respetar la forma en la que cada persona se expresa, la forma en la que cada persona se relaciona de la manera que le resulte más cómoda. Porque no está mal ser introvertido, catalogarse como introvertido, tampoco está mal catalogarse como extrovertido, pero tampoco está bien, vaya, no se trata de que algo esté bien o mal, simplemente es la preferencia de cada persona, cómo se expresa, cómo se siente y obviamente eso se trata de que sea más cómodo. Sí. Justo iba a añadir que ambos tendrán ventajas y desventajas, o sea, y no es que esté bien o mal, simplemente ya lo vimos, ¿no? Para algunos ocupará mayor espacio ser extrovertido y para otros no. No hay que etiquetar, creo que más bien hay que conocerse y saber cómo nos está yendo con ese rasgo de personalidad. ¿Y a ustedes cómo les va con este tema? ¿Se han catalogado en algún momento introvertidos, extrovertidos o como yo, se han catalogado introvertidos y extrovertidos en la misma circunstancia? Háganos saber en los comentarios, de verdad nos agradará mucho leerlos, conocer de sus vivencias, de sus experiencias y bueno, de esta forma el episodio se enriquece. Y con eso llegamos a la parte final. Les agradecemos muchísimo a la gente que nos sigue en YouTube, a la gente que se suscribe día con día y va creciendo la comunidad. Muchísimas gracias. A los que aún no lo hacen, pero les gusta ver el contenido o ven nuestros episodios de manera frecuente o ocasional, pues también los invitamos a que se suscriban. De verdad es un pequeño gesto que nos anima, nos motiva a seguir buscando temas como estos que pudieran ser como ¿y eso qué? O y bueno, generar un contenido, vaya, que les permita pues ir compartiendo de nosotros hacia ustedes nuestras experiencias y vivencias. Sí, recuerden que también estamos en diferentes plataformas de audio, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, en Instagram, en Facebook. Nos pueden encontrar en todos estos lugares por si se quieren poner en contacto con nosotros o pues por si quieren escuchar alguno de todos los episodios que siempre les recomendamos dentro del mismo episodio. Así es, y pues con eso agradecemos a la gente que se queda hasta el final. Nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós.